La lectura para hoy la vamos a tener en 1 Corintios, el capítulo 2, del 6 al 16 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Seguimos con esta línea de pensamientos, queridos hermanos, que son pruebas claras de que la revelación de Dios es la bendita y santa palabra de Dios. Y vamos viendo distintos aspectos que lo prueban cabal y fehacientemente, y para nosotros no hay lugar a dudas de tal revelación de Dios. Y en esta tarde lo que sí vamos a considerar es el aspecto en que la Biblia revela los distintos aspectos de la imposibilidad humana de conocer por su propia incapacidad o por su propia y natural capacidad con respecto a tres aspectos en principio muy importantes. El primero es el de la creación misma de los seres y de las cosas. La segunda es lo que muchas veces hemos hablado y queremos volver a repetirlo con respecto a Dios mismo, a la persona bendita de Dios, de la Santísima Trinidad. Y por último, un punto muy importante que debemos también considerar, que se refiere a todo lo que hace a la salvación del hombre, particularmente a la redención humana y con ello todas las cosas, a la concreción de la misma, y por sobre todas las cosas, luego a la real experiencia de la salvación. Todos estos aspectos que la Biblia lo ha revelado, y sin tal revelación, dichas cosas no hubiesen sido posibles de llegar al entendimiento de manera alguna por el hombre. Es decir, Dios es el que da testimonio de la incapacidad del hombre, lo revela en su misma palabra, para, por supuesto,
como lo vimos también con respecto a lo que mostró de los libres pensadores, de los racionalistas, cómo son discernidos y expuestos en la palabra de Dios para que el creyente fiel y los creyentes de todos los tiempos tengan presente estas cosas, y de esta manera, como el hombre de por sí naturalmente, ya quitando el tema de los libres pensadores, sino que cualquier ser humano, desde el más pequeño, el más grande, y aún podríamos decir, por más buena persona que pueda ser humanamente, tiene la capacidad de discernir, y menos aún de trascender los hechos originales de este primer punto que hablamos de la creación. No puede, es imposible tratar de abarcar tales cosas. Y en el libro de Job, el capítulo 38, vamos a leerlo, nos habla, entre tantas cosas que podríamos leer de este libro, que fue uno de los primeros, o el primer libro que se escribió de la Biblia, el libro más antiguo. Vamos a hablar desde el versículo 1 al 7, cuando Dios dice: y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bueno, toda esta declaración divina, sintetizada en estos 7 versículos, que en alguna otra reunión hemos dicho que podríamos leer los últimos capítulos del Job, del 38 en adelante, donde Dios realmente tapa la boca a Job de una manera maravillosa, pero también misericordiosa, porque amaba a este siervo de Dios, pero le hace todos estos alegatos en el sentido para demostrar la total incapacidad del hombre, aún frente a los argumentos que pudieran presentar hombres santos como lo era Job. Pero sin embargo Dios tiene que, y alegatos son todas aquellas cosas, razones, argumentos que impugnan cualquier pensamiento humano que va en contra de lo que Dios reveló. En principio, la imposibilidad humana de penetrar en estos secretos del origen de los seres y de las cosas hasta el día de hoy. Y de ahí surgieron luego más adelante todos estos libres pensadores que argumentan todas estas parlerías y estas vanas conversaciones, etcétera, etcétera. El origen de la materia hasta el día de hoy se sigue cuestionando y el hombre intenta vanamente, teoría tras teoría, remozada, renovada, querer establecer puntos sobre los cuales puedan ellos sostener el origen justamente de la materia y de todo lo que de lo que somos hechos y de lo que es hecho el universo. Todas leyes estas que tienen que ver con la física, química y otras materias que ellos han elaborado y que son ciertas en un sentido, y no se puede negar eso. También el movimiento y la vida orgánica sobre la Tierra, de las facultades, luego ya empezando con el hombre directamente racionales del hombre, pensando que el hombre es el único ser racional sobre la Tierra, no hay otro ser. Aunque sostengan en cuanto al tema de la evolución y todas estas cosas, realmente la pregunta sería ¿por qué otros seres no evolucionaron y desarrollaron
el raciocinio que tiene el hombre. Solamente el hombre se destaca por esa capacidad de razón que tiene, que es parte de lo que Dios le dio cuando lo formó a imagen y a su semejanza. Algo tan importante como el libre albedrío, el poder escoger. Eso es algo que algunos sostienen, inclusive creyentes, que tal cosa no hay en los creyentes, la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero nosotros sostenemos que el libre albedrío justamente es parte del plan de salvación y de lo que a nosotros nos ha otorgado la gracia bendita de ser salvos. El poder elegir, cuando se nos presentó el plan de la salvación, Dios nos dio esa capacidad que la hemos definido y se ha definido como el libre albedrío, el pensamiento inteligente, solamente el hombre. Hasta ahora siguen viendo en la naturaleza cuáles son los animales más inteligentes, pero los animales tienen una inteligencia práctica, no de razonamiento, una inteligencia práctica. Aprenden una vez y ya no se olvidan, cosa que al hombre siempre se dice ese dicho, es el único animal que tropiece o que tropieza 2 veces con la misma piedra. La facultad del habla. Si Dios no hubiese hablado al hombre, el hombre jamás hubiese podido hablar. Ya lo hemos dicho esto, lo hemos hablado en alguna otra reunión. Y así también como el designio, o lo que respecta a todo lo creado, ya sea visible o invisible. Todas estas cosas nos resultan que la realidad es que el hombre no puede penetrar en tales misterios que al fin y al cabo se relacionan con las mismas criaturas. Es decir, el hombre, aún siendo parte de esto y teniendo a su alcance todas estas cosas, sin embargo, sin la revelación de Dios, no puede penetrar en ninguna de estas cosas en forma natural, propia, sin la ayuda y el auxilio de Dios. Surge una pregunta entonces con respecto a este primer punto. Si lo que está al alcance del hombre no hay respuesta, porque leyendo acá Job del 1 al 7, ¿quién puede responder? Eso se lo hizo Dios a Job, pero ¿qué tal si nos hace estas preguntas a nosotros? O se lo hace a los grandes pensadores de este tiempo. No tendrían respuesta, empezarían con sus teorías y cosas, pero concretamente no, porque no son cosas que el hombre puede preguntar, hacer preguntado porque no tendría respuesta realmente concreta y válida al respecto. Entonces, nos preguntamos, ¿cuánto entonces será escudriñar los insondables arcanos que se relacionan con el Creador mismo, ¿no? Con Dios mismo? Si lo visible de Él, lo creado, lleva a tal situación por la condición del hombre, ¿qué podemos pensar de lo que el hombre puede deducir de lo que no ve, de lo que no sabe, de lo que no entiende, de lo que no ha experimentado? Puede resultar, en verdad, realmente triste y lamentable. Y es el texto que hemos leído en el alegato justamente que hace Pablo con respecto a la sabiduría y a lo que el hombre es. Y de estos versículos que hemos leído del 6 al 16, rescatamos como argumento que nos presenta este hecho el versículo 11 que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, y eso ya es absolutamente excluyente para todas las personas, ¿no? Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, queda descartado a través de la misma palabra la capacidad, y este es un texto,
la capacidad del hombre de conocer a Dios. Solamente el Espíritu de Dios, así lo dice, conoce a Dios en la profundidad de Dios mismo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Cristo decía del Espíritu Santo, tomará de lo mío y os lo hará saber, porque es el único que puede conocer las cosas que hay dentro del Hijo de Dios. No hay otra forma. Y lo revela y lo ha revelado a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Imposible sería, por lo tanto, conocer algo de todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras, sin las Escrituras. No sería posible para el hombre. Ahora pensemos en algo más agudo aún, que es el tercer punto que nos queda por considerar, que tiene que ver con lo que tanto nosotros, ¿cómo podríamos decir? Sostenemos y proclamamos y anunciamos, que es la salvación del hombre. ¿Qué podríamos pensar en cuanto al hombre? La incapacidad de proveer la más mínima posibilidad de salvación de su estado de perdición tiene el hombre. No puede aportar absolutamente un hombre, y estamos hablando del hombre natural, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, no tiene absolutamente nada de posibilidad de aportar para la salvación. Nada. Eso, algunos utilizan esa palabra por la depravación, por causa del pecado del hombre. Está totalmente imposibilitado, no puede alcanzar por sí mismo el conocimiento como la realización de la obra redentora. No puede alcanzar por sí mismo ese conocimiento. No lo ha de entender. Por eso decía ahí, el hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. No hay capacidad de la obra. Y menos luego experimentar de alguna manera la bendita obra de salvación y tener esa experiencia en el corazón. Esa es única, absoluta. Solamente el que ha experimentado en su vida la salvación por fe puede dar testimonio de ella. No hay otro. El hombre natural esa experiencia no la puede alcanzar jamás. Y lo volvemos a recalcar y lo decimos, y aún lo decimos para que quede grabado. Si realmente queremos discernir a una persona, es sencillamente preguntándole con respecto a su obra, a su experiencia salvadora. En pocas palabras nos vamos a dar cuenta si tal persona es salva o no. A veces vienen más encubiertamente cuando vienen con otras cosas, pero en términos generales van a poner cualquier tipo de razonamientos para establecer que ellos son salvos, o que son buenos, o que no le hicieron mal a nadie, o sencillamente no creen en la perdición o en la salvación, en fin, un montón de cosas. Lo que esto nos lleva a preguntarnos por qué no pueden hacer estas cosas. Y hay tres cosas que también surgen de esta pregunta de por qué tal es la situación. La primera de ellas es por los problemas involucrados que le son insolubles al hombre. Los problemas que surgen al pretender alcanzar la redención o la salvación le son insolubles, no las puede solucionar. Porque recordemos que la perdición del hombre vino de algo que era extraterrestre, no surgió de la tierra, vino por causa del pecado y nada más y nada menos que por un ser angelical superior, que es el diablo, que trajo entonces el pecado al hombre y con eso todos los problemas que al hombre le surgieron
que el hombre de por sí mismo no tiene la capacidad de resolver. Esa es la primera razón por la cual no puede. Es incapacitado para resolver problemas con respecto a su salvación. No tiene la capacidad. La segunda son los obstáculos insalvables, que eso significa. Cómo resolver problemas y los obstáculos que se presentan, los cuales Cristo lo pudo resolver en sí mismo por su santidad, por la perfección y porque vino a ser la voluntad de su Padre. Pero el hombre no puede por sí mismo no solamente encontrar la solución a los problemas, sino después también es como una carrera de obstáculos. Ahora que estoy mirando los caballetes aquellos, si los pusiéramos en hilera, a ver cuántos de nosotros podríamos saltar. Así, aún sin práctica, esos 3 caballetes, tomando carrera y corriendo, ¿cuántos podríamos saltarlo? Bueno, esa es la carrera de obstáculos que se le presentan al hombre, que serían largos y numerosos de enumerar, pero que son obstáculos insalvables para el hombre, que no lo puede sortear. No hay caso. Y por supuesto también lo insolvente de su capacidad. Eso lo podemos leer en el Salmo 49, un salmo muy conocido, versículos 7 y 8. Si quieren tomar nota, para los que toman nota, con respecto a los 3 puntos anteriores y especialmente con respecto a los obstáculos insalvables, pueden leer en Job capítulo 40, versículos del 1 al 9, cuando Dios le habla a Job y le plantea que si él pudiera hacer y solucionar tales obstáculos, que se refieren a otras cosas, pero que en definitiva nos muestran la incapacidad del hombre, ¿no? Entonces él le respondería a Job: si Job puede solucionar tal y tal cosa, bueno, él entonces le responderá conforme a sabiduría y en verdad. Pero solamente si el hombre puede sortear todos esos problemas. En Job 40, del 1 al 9. Y ahora vamos a leer en el Salmo 49, versículos 7 y 8, un texto que se utiliza muchísimo para la evangelización, pero que tiene mucho que ver con la insolvencia, en estos 3 aspectos que tiene el hombre, que surgen como resultado de su incapacidad. Dice el 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Definitivo, no hay vuelta que darle. La redención del hombre no tiene bajo ningún aspecto forma de ser cubierta por el hombre. Ni el intento de resolver los problemas que se le presentan en querer saltar todos o sortear todos los obstáculos que se presentan también debido a este hecho, y por último la total insolvencia, y esto sencillamente por una razón fundamental. Primero, por causa del pecado, y segundo, justamente porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto todo ser que está muerto es incapaz de cualquier cosa que pueda realizar. No hay posibilidad alguna en el hombre. Dios, sin embargo, en su misericordia, realizó todas estas cosas. Podemos leer en 1 Timoteo capítulo 2, cómo Dios lo resuelve. 1 Timoteo 2, del 3 al 6. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Y el lector atento y estudioso podrá observar que todas aquellas cosas que decíamos que hacen incapaz al hombre para salvar,
en este pasaje y en estas palabras de Pablo refiriéndose a la bendita persona del Salvador, bueno, el Señor lo solucionó y lo obró. En síntesis, podemos decir que en temas de origen y creación, del conocimiento de Dios, del conocimiento, realización y experimentación de la salvación, el hombre nada sabe y nada puede. Qué notable esto, ¿no? El hombre es salvo porque solo Dios puede y porque lo ha querido. Si el hombre es salvo es porque solamente Dios sabe cómo hacerlo y porque solo Dios pudo y quiso hacerlo por su amorosa y pura voluntad y en acción divina. Él descendió a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro Dios. Y solo Él puede revelar al hombre, y pudo hacerlo, todas estas cosas. Y no hay misterios dentro de las cosas reveladas para el hombre, no hay misterios para aquel lector humilde que se humilla a su palabra, que busca en oración la guía, la dirección, que pide a Dios, como decía el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Guíame. Está llena la palabra de pedido de socorro del hombre para con Dios. Y por sobre todas las cosas, miren, que no solamente implica el salvar los obstáculos, el poder librarse de todas aquellas cosas que le pueden resultar indisolubles, no es solamente la victoria sobre el mal lo que le otorga la salvación al hombre, es porque primordialmente la salvación pertenece a Jehová. El hombre es salvo porque Dios quiere que sea salvo. Es así. Más allá de poder salvar a más, porque uno podría decir, bueno, el moralista y un moralista recalcitrante podrían decir, ¿cuántos males salva más que nosotros? Y obstáculos, porque se cuida, vive pensando de qué manera no ofender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni aun eso lo salva. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece a Jehová. Eso, si pudiéramos pensar por un instante nada más, que el hombre pudiera solucionar sus problemas, como decíamos recién, resolver los problemas que le resultan indisolubles, y lo pudiera resolver. Si pudiera resolver los problemas que le son insalvables y los pasara, y aún pudiese, y todo esto es hipotético, pagar por su salvación, que es impagable, y porque la Biblia lo dice, no jamás, aún así todo, la salvación pertenece a Jehová. Definitivamente es así. Porque por algo vino Cristo a este mundo. Son palabras sencillas, ¿no? Muy claras, pero que nos aclaran a veces el pensamiento. Si eso hubiese sido posible, no hubiese venido Cristo. Pero como nada de eso es posible, tuvo que enviar Dios a su Hijo al mundo. Por eso el alegato de Pablo envió a su Hijo, ahí en 1 Timoteo 2, cuando leímos, que es agradable y bueno delante de Dios. Hermanos queridos, terminamos con esta palabra. Podemos leer el Salmo 37, verso 39. Salmo 37, 39, que nos dice así, texto conocido también, pero que nos aclara tan bien esto. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y realmente esta palabra que nos dice la salvación es de Jehová se repite en muchos otros textos de la palabra de Dios. Por última instancia,
la posibilidad del hombre de experimentar en su vida la salvación, la obró nuestro eterno Salvador y Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, y la planta en el corazón del creyente por la obra y virtud del Espíritu Santo, que ha venido a buscar y a completar la iglesia que Él ganó con su sangre. Que el Señor nos bendiga, porque todo esto es revelación de Dios, para que nosotros tengamos siempre bien en claro de quién es la salvación y a quién pertenece toda la gloria y toda